Buenos días, jóvenes, a todos ustedes. El día de hoy daremos inicio con la primera sesión correspondiente a esta fecha del día de clases del 29 de mayo del año en curso, por lo que ve la materia de Derecho Procesal Penal. Tu servidor, licenciado José de Jesús Mariscal Ortiz, y docente en la materia, veremos algunos conceptos, primero que nada, para ubicar lo que es el Derecho Procesal Penal, así como los principios que lo regulan, su naturaleza y las etapas del proceso. Iniciando con este punto, entonces en este momento veremos, les recuerdo que es la licenciatura en Derecho la que ustedes están cursando en el sexto semestre. Bien, entonces para este punto veremos en primer lugar una breve introducción que nos dice, ¿por qué la necesidad del derecho procesal? Tenemos que el derecho procesal nace como una materia adjetiva, es decir, una materia auxiliar donde se llevarán a cabo los procedimientos establecidos y la manera de llevar a cabo todos los lineamientos del derecho penal. Lo anterior ya trae que el derecho procesal penal constituye hoy en día una de las ramas del derecho que interesa demasiado a legisladores, estudiantes y periodos debido a su vigencia y particularmente en la aceptación del nuevo sistema oral implementado en nuestro país, cuya intención es coadyuvar en la impartición de la justicia, que sea esta más equitativa y transparente. Entonces, nos cabe la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Lo abordaré únicamente de modo básico, a efecto de que son conceptos que ya se han estudiado anteriormente, adelantando que el proceso se debe entender como el caso general y el procedimiento el caso específico o particular. La doctrina se ha establecido que el proceso de referencia es un conjunto de actos que realizan los sujetos que intervienen en función a reglas a ejercicio de la función jurisdiccional, con el fin de alcanzar la solución al conflicto social que genera el delito, mientras que el procedimiento viene a ser la secuencia preordenada de actos orientados a una decisión final de las pretensiones. El tratadista doctrinista Oré nos menciona que el procedimiento es un proceso en movimiento, es la forma externa que asume el proceso. Nos dice que es posible que puedan darse diferentes procedimientos en un solo proceso. Por su parte, Roxin nos señala que en un sentido amplio, el objeto del procedimiento penal es la cuestión acerca de si el imputado cometió acciones punibles y, dado el caso, qué consecuencias jurídicas le deben ser impuestas. Así, entendemos que el procedimiento es la forma de proceder desde la investigación o averiguación del delito hasta la ejecución de la sentencia, mientras que el proceso penal implica la función jurisdiccional desde el ejercicio de la acción penal hasta el dictado de la sentencia definitiva. Entonces, si bien es cierto, antiguamente se decía la discusión en cuanto a si el proceso daba inicio con la consignación o a partir del dictado de auto formal prisión. Sin embargo, en la actual doctrina mexicana y en la actual reforma se considera que el proceso en el nuevo sistema inicia con el ejercicio de la acción penal que realiza la agente del Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional, cuando se trata de un ejercicio con o sin persona detenida. Lo anterior, toda vez es que es en este momento, es decir, el ejercicio de la acción penal cuando se da lugar a la actividad jurisdiccional, es con la intervención del juez, entonces que damos origen a lo que es el proceso. Entonces, en su opción general, la palabra proceso significa un conjunto de fenómenos, de acción o de acontecimientos. Y en una opción jurídica más amplia, la palabra proceso comprende los procesos tanto legislativos, administrativos, judiciales, y entre esos a los penales, civiles, mercantiles, familiares, etc. Entonces, el proceso es un todo que está formado por un conjunto de actos procesales, y en cambio el procedimiento es el modo, la forma como se va desenvolviendo el proceso. En conclusión, señalamos que efectivamente, entonces el proceso es la actividad general que inicia con el ejercicio de la acción penal y culmina con una sentencia o bien la resolución en segunda instancia. Y el procedimiento abarca desde la presentación de la denuncia o querella ante el fiscal
y culmina de igual manera en el mismo sentido. Entonces, a grosso modo, ¿de dónde nace el derecho procesal? Debemos manifestar que existen tres sistemas de resolución de conflictos, a saber, la autotutela, que era conocida como la venganza particular, ya que era la imposición de la solicitud y solución por parte del sujeto más fuerte, es tomar justicia por su propia mano. Como ejemplo, los duelos en la Edad Media o la guerra o la venganza. Después tenemos la autocomposición, que es el acuerdo entre las partes en conflicto o resignación de una de ellas. Se permiten el derecho privado y en casos de delitos privados, como allanamiento, extinguimiento o renuncia, nunca en el caso de delitos públicos o semipúblicos. Otra modalidad de la autocomposición puede ser la intervención de un tercero ajeno al conflicto que no impone la solución, sino que la sugiere y trata de que las partes lleguen a un acuerdo. Como ejemplo tenemos la mediación de conflictos. Y por último la heterocomposición. Consiste en la intervención de un tercero que se coloca sobre partes, no interpartes, a diferencia de la mediación, de modo que no sugiere la resolución, sino que la impone. Es el caso del derecho del arbitraje y en el derecho privado y el proceso. Entonces, tomando en consideración que el derecho procesal es parte de la heterocomposición, ya que hay un órgano superior que dirime el conflicto entre las partes, entraremos entonces ya a un concepto de lo que es el derecho procesal penal. Tenemos varias interpretaciones, entre ellas señala Cortés Domínguez que el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan los requisitos y los efectos del proceso, y está formado por normas procedimentales que regulan el procedimiento y por normas orgánicas, estas que regulan la creación y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, Mora sostiene que el derecho procesal penal es la rama del derecho público que establece los principios y regulación tanto de los órganos jurisdiccionales del Estado para la admisión de justicia como del proceso como medio para la creación del derecho sustancial en el caso particular. Otro doctrinista, Oronos, nos señala que el derecho procesal penal es el conjunto de actividades ordenadas por la ley a efecto de determinar si el hecho imputado al acusado constituye o no delito y dictar como consecuencia la resolución que le corresponda. Considero entonces que el derecho procesal como el conjunto de normas jurídicas de derecho público interno relativa a la forma de aplicación de las normas contenidas en el derecho penal sustantivo. Entonces, debe entenderse que el derecho procesal penal es el que nos da la pauta o el camino a seguir para la imposición de las penas y demás medios de lucha contra la criminalidad contenidas en los códigos punitivos o en las leyes penales especiales. Asimismo, a esta disciplina se le identifica también como derecho penal adjetivo o derecho penal instrumental. Esta definición viene más que nada tomando en consideración que en sí la rama del derecho penal se le ha considerado como el derecho, se le conoce también como derecho subjetivo o ley subjetiva. En tanto, el derecho procesal penal, contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, viene siendo entonces la rama adjetiva del mismo. Ahora bien, continuaremos con lo que respecta únicamente a los principios del derecho procesal penal una vez que ya establecimos una definición. Como es sabido, el proceso penal está configurado de acuerdo con unos predeterminados principios que conforman su estructura e informan el contenido y las normas que rigen el proceso penal y que garantizan la aplicación de los derechos fundamentales de las partes. En el cambio que hemos tenido de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio, se marcan una serie de principios y garantías que rigen, en este caso, el procedimiento penal. Lo anterior, toda vez que todos los países que han introducido el modelo acusatorio en su sistema de justicia, tal como es el caso de México a partir de la reforma establecida en la Constitución en el año 2008, lo han realizado para ajustarse a las exigencias de cualquier Estado democrático de derecho. Lo anterior para atender los distintos tratados internacionales establecidos y firmados por el Estado mexicano. Entonces se considera necesario tomar en cuenta el conjunto de principios que rige el nuevo procedimiento penal, los cuales soportan el complejo de funciones estatales encargadas de impartir justicia. En efecto, por medio de estos principios, como se estructura el procedimiento penal de su origen hasta su término, dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y a su vez por el Código Penal, la ley subjetiva y redundando en la ley adjetiva del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos ocupan. De ahí, con la aparición del sistema penal acusatorio, cambiaron los principios contenidos del sistema mixto adoptado por México.
el sistema anterior que tenía, el inquisitivo. Y llegan, en este caso, principalmente los asuntos de publicidad, concentración, continuidad, contradicción e inmediación. Tal como se verá, dichos principios se encuentran principalmente establecidos para iniciar en el en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual nos manifiesta en su artículo 20 como primer punto que el proceso penal será acusatorio y oral. En un momento vamos a desglosar cada uno de estos puntos para entenderlos a fondo. Y nos dice que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De igual manera, las garantías antes mencionadas se ven repetidas en lo que respecta al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, en su artículo 4, dentro de las características y principios rectores, en este caso el procedimiento penal, nos manifiesta que el proceso penal será acusatorio y oral. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Nos manifiesta también el artículo 4, dice que este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. Bien, vamos a analizar uno a uno cada uno de estos preceptos para entenderlos de manera sencilla y rápida. En primer lugar, tenemos que acusatorio. ¿A qué se refiere o qué es un sistema penal acusatorio? Como es bien sabido, previo a la reforma del año 2008 se hablaba de un sistema inquisitivo en México, un sistema penal inquisitivo. ¿Pero qué características tenía este? En el sistema penal inquisitivo se llevaba un expediente en escrito y en secreto. Había una rara protección efectiva de los derechos humanos. Sin embargo, en el sistema acusatorio, los derechos humanos son la base de las actuaciones de las autoridades en un procedimiento igualitario, público y oral que se lleva ante un juez imparcial. El 18 de junio del año 2008 se realizó una reforma a la Constitución mexicana en el cual implementa el sistema penal acusatorio en el país, lo cual lo reforzó con otra reforma del día 10 de junio del año 2011, en la cual conocida pues como la reforma de las garantías, donde se comprometía a todas las autoridades mexicanas. Entonces tenemos que el sistema penal acusatorio es un procedimiento igualitario, ágil, continuo, público y oral de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos controlado por los jueces. Desde la realización de la investigación del hecho, lo anterior, pues si bien es cierto la investigación sin detenido después de una denuncia la hace el agente del Ministerio Público, sin embargo, este está sujeto inclusive a tutelas de derechos en las que pueden incidir los jueces de control, hasta el cumplimiento final de las sanciones, para una protección efectiva de los derechos de la víctima, la sociedad y el poder responsable involucrados en el delito. Este sistema tiene como característica principal, tal como se verá en un momento, tiene la finalidad de esclarecer los hechos para determinar si existe o no la actualización de un delito, asimismo proteger a los inocentes, o en este caso a las víctimas, y que la autoridad procure que no se genere impunidad y se sancione al culpable, estableciendo la reparación del daño, así como mantener el orden y establecer la armonía social en un marco de respeto funcional a los derechos humanos previstos en la Constitución. Así, para lograr estos fines, el sistema penal acusatorio tiene como herramienta los juicios orales, los cuales son las audiencias dirigidas por un juez imparcial, en este caso que nos ocupa por un tribunal, donde las partes involucradas en el conflicto con igualdad procesal presentarán sus argumentos de manera oral para probar la existencia de un hecho, dando oportunidad a las partes para debatir en forma directa, en donde el juez de manera imparcial, escuchando a las partes y conforme a los principios de la sana crítica que veremos más adelante,
tomarán decisiones de caso el tribunal de enjuiciamiento de forma inmediata, pública y transparente. Es decir, la principal diferencia que tenemos entre el sistema inquisitivo anterior y el sistema actual es la garantía de los derechos, tanto del imputado como de la víctima, ya que en el anterior sistema era inquisitivo y no había una principalmente característica, la principal característica que tenemos es que no había una audiencia donde pudiera ser realmente escuchado y vencido en juicio el imputado, sino que el juez resolvía únicamente con los documentos que se le hacían llegar por las partes o las pruebas que se podían deshogar en el sistema anterior. Y en el sistema nuevo que tenemos como base, pues para entender más que nada lo que es el proceso acusatorio, se realiza una serie de acciones las cuales van encaminadas a llegar a una etapa de juicio. Ojo, no es obligatorio que en todos los asuntos se llegue a etapa de juicio. Puede haber salidas alternas que serán otro tema de más adelante, no en esta clase. Pero sí, el fin más que nada es que una vez que se tengan los elementos de prueba, se desahoguen estos ante la presencia de un tribunal, y los cuales decidirán si efectivamente si existe o no la conducta, si existe o no una plena responsabilidad, y posteriormente determinarán la sanción que le deba de ser impuesta, y la cual se llevará por un juez de ejecución. Es decir, a diferencia del sistema inquisitivo anterior, en el cual un solo juzgador, desde que tenía a su disposición al imputado, resolvía esta sentencia, en el nuevo sistema acusatorio se crean la figura de tres tipos de jueces. Primero es el juez de control, cuya función va a abarcar desde que se recibe la noticia, en este caso del ejercicio de la acción penal de cualquier vía con o sin detenido, hasta la audiencia intermedia. Quien ya mencioné también puede intervenir en tutelas de derechos durante la integración del delito, aun cuando no reciba una solicitud de ejercicio de la acción penal. Se crea la figura del jueces o tribunal de enjuiciamiento, el cual son tres jueces, los cuales resolverán en la audiencia de debate o de juicio, y los cuales como característica de imparcialidad no tienen conocimiento. Son jueces distintos a aquellos que llevaron el control del proceso, lo cual es otra imparcialidad para poder resolver de manera colegiada. Y por último se crea la figura del juez de ejecución, quien es el que recibirá el sentenciado y resolverá todo lo referente a la imposición de la penalidad, y asimismo si en algún momento alcanzar algún beneficio o cualquier otra forma de terminación del proceso. Como siguiente característica tenemos la oralidad. En este caso, la oralidad, ¿a qué nos referimos? Se debe tomar en cuenta que por tradición el derecho romano y castellano, el cual venía precediendo y dominando México hasta las reformas ya mencionadas y que fueron implementadas gradualmente en el país, era generalmente escrito, ya que se regía por el principio quod non est in actis non est immundo, que por sí solo definía la importancia del escritor en el procedimiento judicial. Sin embargo, dicha situación ha perdido importancia conforme día a día, aunque se busque llegar a una oralidad absoluta. Lo anterior no quiere decir que no debe haber alguna constancia o escrito. Sin embargo, debe predominar la oralidad, la misma que está relacionada con los principios que veremos un poco más adelante. De ahí la necesidad de esta forma de continuar con el derecho. Esto, debido a que la oralidad permite la vinculación directa entre el juez y las partes, y que la actividad procesal se concentre en una o muy pocas audiencias, tomándose varias declaraciones, efectuándose pericias en un mismo acto, sin necesidad de detallarlas, ya que inmediatamente se efectúa el procedimiento judicial. Por lo tanto, el juez recibe una impresión viva y directa de la prueba y debe presidir la audiencia, sin poder delegar sus funciones bajo la pena de nulidad de ella. Lo anterior implica entonces, tiene mucho que ver tanto la argumentación que establezca en este caso el fiscal acusador, agente del Ministerio Público o bien la defensa, para que a través de un argumento y una correcta aplicación de la oralidad logren el convencimiento del juzgador, en este caso dependiendo pues la etapa, si es un juez de control, una audiencia de detención, o si es
en la misma audiencia de vinculación a proceso o bien ante un tribunal. Es decir, la ventaja de oralidad es que de viva voz se van a establecer los argumentos con los cuales se pretenderá defender cada quien su punto de vista, el fiscal como acusador y la defensa dentro de los intereses del imputado o vinculado, dependiendo del estado en que nos encontremos. Y lo anterior hace que el juez aprecie directamente las pretensiones de las partes, como se verá a través de otros principios que veremos un poco más adelante. Ahora bien, una vez que vimos lo inherente a los principios que nos dicen por qué el sistema será acusatorio y oral, ahora entremos a los principios directamente rectores del procedimiento, siendo el primero de ellos la publicidad. Como su mismo nombre lo dice, previo a continuar, debo manifestar cuál es el fundamento establecido dentro de... ¿Cuál es el fundamento que nos establece en este caso en lo particular el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales? El cual nos manifiesta que las audiencias se desarrollan de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. El juez, como rector del procedimiento, debe vigilar que se cumpla este principio. Bajo violación en algún momento dado de este principio, cualquiera de las partes puede invocar y solicitar al juzgador de control o al tribunal, dependiendo de la etapa, que se respete dicho principio. Nos dice el mismo artículo que en la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que brindan darle agilidad, exactitud y autenticidad de las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. Dicho registro, en la práctica, sucede que en una audiencia cualquiera que tengamos que se realiza ante un juez en que estén ambas partes, todas las partes presentes, en este caso defensor, imputado, ministerio público, puede ser la víctima, asesor jurídico, etcétera, y los jueces, si bien es cierto la audiencia será oral, esta debe constar en un registro. En la práctica, ¿qué registro es este? Tenemos que el registro es el video, el cual guarda tanto el audio y video de la audiencia, y con lo cual quedará sentado todos los pormenores que ahí se lleven. A eso se refiere que los medios técnicos disponibles. Entonces, aquí viene la segunda parte, que es la prevención que comentaba, donde dice que el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Y solo se podrá leer esta investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. Y la parte interesada en dar lectura a algún documento, solicitar al juzgador que aprecie la audiencia autorización para proceder a ella, indicándole específicamente motivos de actitud conforme a establece este artículo, sin que ello sea motivo que se reemplace la argumentación oral. Es decir, lo que nos trata este artículo esencialmente es que el órgano jurisdiccional debe propiciar que las partes se abstengan de leer. Aunque en la práctica es muy común que tengas el documento a la mano, sin embargo, esto no quiere decir que yo haga una lectura detallada de dicho documento. Como señala el mismo artículo, se supone que como en este caso, el fiscal o la defensa ya deben de conocer previamente el asunto. El fiscal desde la presentación ya tiene que conocerlo, porque se supone que es la institución que lo integró. Ojo, me refiero a la institución en razón de que en la práctica es muy común que un fiscal sea quien lleve la investigación, otro fiscal sea quien lleve la audiencia de control quizás, o otro fiscal lleve la audiencia de vinculación. Lo anterior no tiene algún problema en razón de la unidad del agente del Ministerio Público. Y para los defensores puede ocurrir lo mismo. Si en este caso el imputado desea señalar a alguna otra persona como defensor, el juez de cualquier manera lo previene antes de iniciar cualquier audiencia, si ya tuvo conocimiento de los hechos, si ya se impuso del contenido de la carpeta, o bien si ya tiene conocimiento de lo resuelto en una audiencia anterior. Esto para verificar la defensa técnica adecuada, un punto que veremos más adelante. Entonces, si la persona ya tuvo conocimiento del mismo, el juez debe evitar que en el momento del desahogo de la audiencia se esté haciendo lectura de los mismos documentos. Tal como menciona el artículo, solamente se puede hacer como un refresco de memoria. ¿Qué refresco de memoria?
Quizás puede ser que en la práctica haya algún tecnicismo, o cualquier otra cuestión que no sea fácil de recordar por la complejidad del caso, ¿no? Digamos, como un ejemplo, quizás en algún asunto de un daño a las cosas, que puede ser la identificación de un vehículo, el número de serie, pues es casi imposible que se lo aprenda de memoria. O bien en casos donde, digamos, con un control de detención por narcotráfico o narcomenudeo, ver las resoluciones de los peritos en los cuales manifiestan mediante medios técnicos diversas cantidades y los cuales, insisto, sería imposible grabárselos todos de memoria. Entonces, en ese caso, cuando se permite, previa anuencia del juzgador o juez de control, que se haga un refresco de memoria. También este refresco de memoria es muy útil, tal como señala, para superar o demostrar contradicciones. ¿A qué se refiere esto? Digamos, en una audiencia, como ejemplo, en una audiencia donde yo llevo a un testigo, se supone que una vez que yo arrimo un testigo, porque hay una declaración previa de él dentro de la carpeta de investigación. El testigo va a pasar al frente y puede, de manera libre o mediante interrogatorio de la parte que lo oferte, o sea, puede ser tanto fiscal como defensa, hacer una breve reseña de nueva cuenta de los hechos que él hubiera señalado o manifestado dentro de la carpeta de investigación. Pero si la contraparte, o bien para reforzar, la persona que lo oferta advierte que hay alguna inconsistencia o contradicción, en este momento se le puede hacer entrega, se puede poner a la vista el documento únicamente en la parte donde exista tal contradicción. Esto para que la aclare o para que la especifique por qué la contradicción. Bien, una vez establecido lo anterior, continuamos con el siguiente principio. Tenemos el principio de publicidad. ¿A qué se refiere este? Está contenido por el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos señala que las audiencias serán públicas con el fin de que ellas accedan no solo a las partes que intervienen en el procedimiento, sino también del público en general, con las excepciones previstas en este código. Así como periodistas y medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desahogue la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos generalmente que emite el Consejo. Entonces, la publicidad se entiende que cualquier persona pueda acceder a una audiencia. Las audiencias serán públicas, es un carácter que tienen las audiencias. Sin embargo, el público que está, tal como señala cuáles son las restricciones, no puede interceder o intervenir el público dentro de la audiencia. Es solamente dado a las partes. Ahora bien, si el caso en específico lo requiere, tal como señala que puede haber condiciones, excepciones previstas, suponiendo el caso en casos de menores, ahí se hace necesario que la audiencia sea de manera privada, o bien si el juez considera que por lo delicado del asunto, bien pueda ser porque sea el carácter de algún asunto muy meticuloso que esté en los medios, o por un caso muy delicado, puede solicitar también una audiencia privada, y esto no hace alguna violación de derechos a favor de ninguna parte, siempre y cuando el juez justifique la necesidad de hacer la audiencia de manera privada. Vamos con el siguiente principio, que es el principio de contradicción. Este principio también lo contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 6, y nos señala que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, este principio nos señala que cualquier prueba que presente alguna de las partes puede ser confrontada, debatida dentro de la misma audiencia por la contraparte. Ojo, esto será, digamos, entre la prueba que aporta el Ministerio Público y la defensa diga que la puede estar tachada de nulidad o que no es válida por cualquier otra cuestión, o bien la prueba que presenta la defensa. El Ministerio Público puede debatirla señalando que no se cumplen con algunos parámetros, etc. A eso tiende el principio de contradicción entre las partes. Y entonces, cualquiera de los momentos en los que se establece algún debate, la parte tiene el derecho y el juez le otorga ese derecho para hacérselo saber si quiere hacer alguna oposición.
Como ejemplo podremos tener aquí en este caso, cuando se pretende incorporar algún documento, si la parte que lo oferta no cumple con los requisitos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos da las pautas para la incorporación de documentos, la contraparte puede solicitar que dicho documento no sea incorporado, ya que no se cumplen con los principios establecidos por el código. Como siguiente principio tenemos el de continuidad, también previsto por el Código Nacional de Procedimientos, que nos manifiesta en su artículo 7 que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos previstos en el código. Es decir, lo esencial de este principio es la exigencia de que el debate no se interrumpa y prosiga en sesiones sucesivas hasta su conclusión. Lo anterior tiene como fin proporcionar al juicio un ritmo constante que permita que todos los actos se desarrollen en orden y en los tiempos previstos. Lo anterior más que nada refiere a que en una audiencia en la cual se esté haciendo un debate de vinculación, y quizás por la cantidad de pruebas presentadas, o por la exigencia, que estén bastante complicadas las mismas, en dicho punto el juez puede determinar que en ese momento se suspenda la audiencia, pero continuará el siguiente día estableciendo una hora, y pues continuará en la parte que se quedó. Es decir, ya no se puede dar por concluida si no se han agotado todos los medios. Este ejemplo es muy común a la hora de una audiencia de debate, en razón de que en una audiencia de debate, por la cantidad de pruebas que se desahogan, por la complejidad de los asuntos, es poco común que se desahoguen en un solo día. Y lo común, tal como manifiesto, es que se desahoguen 2, 3, 4 días. Pero tal como manifesté, lleva una continuidad en la cual, como ejemplo, en el desahogo de la audiencia de debate se escuchan los alegatos de apertura de las partes, primero primero Ministerio Público y luego defensa. Se escuchan las pruebas que se van a ofertar, se hace el desahogo de pruebas del fiscal. En caso de que haya pruebas de la defensa, se hace el desahogo de pruebas de la defensa bajo ese orden, y ya que concluyen todos los medios de prueba y que no hay una otra excepción, alguna otra incidencia, se procede a los alegatos de clausura de parte del fiscal y alegatos de clausura de parte de la defensa, y ya se da el veredicto de los juzgados. Es decir, todo lleva una continuidad. Si en la primera audiencia se desahogan únicamente la mitad de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público, al siguiente día se continúa con la otra mitad de las pruebas, y así sucesivamente con las partes, con el orden que lleva establecido una audiencia de debate. A eso se refiere el principio de continuidad. Tenemos luego el principio de concentración, el cual también está previsto por el Código Nacional de Procedimientos, en su artículo 8. Acuérdense que las audiencias se desarrollan preferentemente en un mismo día o en días consecutivos a su conclusión de los términos previstos, salvo los casos excepcionales en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este código. Bien, este principio puede verse desde dos puntos de vista. El primero sería en cuanto procura que la duración del debate se reduzca a la menor audiencia posibles. O sea, la finalidad es que el juez no distraiga su atención del asunto que se encuentra conociendo y de las secuencias de actos procesales sobre los cuales debe formar conociendo. Como puede verse, los últimos principios mencionados, concentración y continuidad, están íntimamente relacionados. Pero el segundo punto de la audiencia de concentración, la diferencia a la de continuidad, es que no es obligatorio a que en una sola audiencia se celebre un solo tipo de etapa procesal. Es decir, como ejemplo, si tenemos un control de detención en el cual se estableció por el juzgador que fue legal la detención, en dicho momento se puede pasar a la vinculación a proceso. No es necesario que se señale nueva fecha. Si así lo solicita el imputado y de no querer acogerse a algún término constitucional para la vinculación, una vez que ya se le hizo de conocimiento la imputación, se puede proceder a la vinculación. Y si el tipo de delito lo amerita y si el juez en un dado supuesto resolviera que se vincula a proceso al imputado y cabe a favor de él alguna salida alterna, como sería en este caso una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, y de establecerse las condiciones, en ese mismo día se puede deshogar ese otro tipo de audiencia. Es decir, se pueden llevar hasta 3, 4 o más audiencias dependiendo del tipo de audiencia en un solo día. A eso se refiere la concentración.
No es necesario señalar nueva fecha para el desahogo de cada una de ellas. Y aplicando el principio de continuidad, que una etapa sucede a la otra. Como siguiente punto tenemos de los principios el principio de inmediación, que nos señala que todo hecho se desarrolla integrantemente en presencia del órgano jurisdiccional, así como las partes que deben intervenir en la misma condiciones previstas en el código. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo, la elaboración de las pruebas, ni la emisión ni la explicación de la sentencia respectiva. Este principio nos señala que todo se desahogará, o sea, en todo tipo de audiencia debe estar presente la figura del juez, porque es quien va a ir conociendo los asuntos y quien va a ir resolviendo conforme a su sana crítica o a su libre albedrío. Es decir, este principio parte desde el punto de vista, permite al juzgador o magistrado, tribunal o dependiendo en este caso en qué etapa nos encontremos, ponerse en contacto directo con las pruebas y las partes y captar aspectos y declaraciones imposibles de conseguir de otra manera, obteniendo así las pruebas de las fuentes originarias. Tiene que estar relacionado este principio más que nada con el anterior sistema en el cual el juez vislumbraba un escrito donde se obraba alguna prueba, pero no tenía el contacto directo con la persona que la emitió, entonces no tenía los criterios necesarios para variar si efectivamente dicha prueba fue emitida con todas las prerrogativas y garantías a favor de la persona que la presenta, es decir, puede ser el testigo, la víctima, el ofendido, inclusive la declaración del imputado. Es decir, el juez siempre tiene que estar presente durante el desahogo de todo cada tipo de pruebas. Bien, una vez que analizamos en este caso los principios procesales establecidos dentro del Código Nacional de Procedimientos, veremos otros principios procesales de manera rápida y somera para evitar conflictuarlos con tanta doctrina. Tenemos los previstos por el artículo 20, que nos señala primero que nada cuál es el objeto del proceso penal, que es el esclarecimiento de los hechos y proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y conseguir en este caso la posible reparación del daño. El punto segundo del artículo 20 de la inciso A, fracción segunda, nos señala que viene más que nada está relacionado con el principio de mediación, y aquí dice que entonces se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegarse ninguna persona al desahogo y evaluación de las pruebas. Tercer punto nos señala qué se entiende por prueba. Es todo aquello que ha sido desahogado en audiencia de juicio. Dice que la ley nos establece las excepciones y requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiere desahogo previo. Aquí voy a hacer un pequeño haciendo un breve pauta. Debo señalar que tenemos, o sea, los medios de prueba, medios de convicción y la prueba. Y la prueba es únicamente aquella que se va a desahogar dentro de la audiencia de debate. Es decir, no se pueden considerar otros aspectos que no se hubieran ofertado para la misma o cualquier otra etapa para considerar la prueba. Y la prueba anticipada, que es otro punto que veremos, que son aquellas que se desahogan antes de la audiencia de debate y que por su naturaleza ya no pueden ser desahogadas en la misma. Esto es muy común en casos, digamos, que alguna persona se encuentra en peligro de muerte y puede que las expectativas de vida que tenga no pueda llegar a la etapa de juicio o no sea posible trasladarla a rendir su declaración. Entonces nos admite la prueba anticipada. Nos señala como siguientes principios, más que nada, en este caso, que tal como manifesté, que el juicio se celebrará con un juez que no haya conocido el caso previamente. Es decir, la figura del juez de control, aquel que funja como juez de control, que conoce desde la imputación a la vinculación a la intermedia, debe ser un juez distinto al que lleve el juicio. Eso para evitar que esté contaminado y conozca del caso previamente. Nos señala como siguiente punto que la carga de prueba corresponde a la parte acusadora. ¿Quién es la parte acusadora? El agente del Ministerio Público Fiscal. Así manifiesta también la igualdad procesal, para tener la acusación o la defensa respectivamente. Como siguiente punto que nos señala que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Es decir, aquí este principio de equidad de las partes, así como el principio de contradicción. No se puede desahogar una prueba o una audiencia cualquiera si no está la totalidad de las partes que deben de estar en sí. Las partes básicas para una audiencia ante un juez de control son el juez de control, el Ministerio Público
el imputado, su defensor y un encargado de sala, que es auxiliar del juez, como requisitos mínimos, ya que de ahí puede haber, en este caso, pluralidad de defensores, pluralidad de ministerios públicos, puede haber la figura de asesores jurídicos, peritos, con independencia del personal público que pueda estar en la sala. Pero es decir, para cualquier audiencia, si no se respeta este principio que está alguna de las partes, la audiencia debe ser de momento desechada y señalarse nueva fecha para el desahogo de la misma. Nos señala como siguiente principio general la salida anticipada por un medio alterno si no existe oposición de alguna de las partes. Tenemos como salidas anticipadas, ya como señalé, la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio y inclusive como medio de aceleración ya lo que es el juicio abreviado. El siguiente principio es obligatorio para el juez condenar únicamente consiste en convicción de la culpabilidad del procesado. ¿En qué va inmerso esto? El principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces aquí, para que un juez pueda dictar, en este caso el tribunal de enjuiciamiento pueda dictar una sentencia condenatoria, tiene que estar plenamente convencido de la culpabilidad del procesado. Puede haber situaciones en las que manifesté anteriormente que sí exista la comisión de un delito, que sí se acredite la existencia del delito, pero que no se acredite la responsabilidad del imputado. El siguiente nos habla de una garantía, en este caso de las pruebas, que siempre deben ser recabadas conforme a los derechos fundamentales, ya que de lo contrario esta puede ser nula. Y por último nos menciona dicho artículo en su inciso A, que los principios previstos en este artículo también se sabrán en las audiencias preliminares a juicio. Es decir, estos principios, desde un control de detención, una audiencia de tutela de derechos, con sus respectivos asteriscos, una audiencia de vinculación a proceso intermedia, en todo se regirán los principios antes mencionados. Asimismo, de igual manera, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala otra serie de principios, los cuales trataré de manera somera, que es el principio de igualdad ante la ley, para que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibieran el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. Está relacionado con parte que ya vimos anteriormente dentro de la Constitución. Asimismo, nos señala el principio de igualdad entre las partes, que dice que se garantizará a las partes en condiciones de igualdad el pleno y restricto ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanan. Lo anterior viene de manifiesto en razón de que si bien el mismo Código Nacional de Procedimientos nos señala cuáles son los derechos del imputado y los derechos de la víctima, que pueden diferir en cierto punto, pero sin embargo eso no es limitativo de que en caso de yo requerir alguna situación, como por ejemplo, el imputado tiene derecho a nombrar diversos defensores siempre y cuando sea su deseo. No está obligado a señalar solamente uno. Siendo así, el juez no puede negarle ese derecho y tampoco se lo puede negar a la víctima en caso de que quiera manifestar diversos asesores jurídicos que lo auxilien. Como un ejemplo, pues, más o menos de dicho principio. Entonces, el principio de juicio previo y debido proceso, en el cual lo manifiesta que ninguna persona puede ser condenada ni sometida a una medida de seguridad si no es mediante un juicio, pero una resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad del hecho y en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego a la Constitución. Con este principio de igual manera se encuentra relacionado con el contenido del artículo 14 de las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo tenemos como siguiente principio del Código Nacional de Procedimientos el de presunción de inocencia. Este ya es muy conocido, que toda persona se presume inocente es tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario. El principio de prohibición de doble enjuiciamiento, que también está relacionado con el contenido por el artículo 23 constitucional, en el cual dice que una persona condenada, suelta, o con un proceso concluido por cualquier vía, puede ser por sobreseimiento o cualquier otro, no puede someter al proceso penal por los mismos hechos que ya le dieron vida. Es decir, se evita el doble enjuiciamiento. Ahora veremos otros principios que se encuentran dentro del Código Nacional, aunque no lo manifieste dentro de los principios generales. Tenemos lo que es la sana crítica, que es la apreciación de las pruebas o valoración por parte del juzgador, previsto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos, que no manifiesta que el órgano jurisdiccional asigna libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba de manera libre y lógica.
deben justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar y justificar su valoración con base en la presión conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. ¿A qué se refiere este artículo? Más que nada, hace referencia a la valoración de la prueba, que si bien recordamos en el sistema anterior, el sistema inquisitivo, había una tasa de valoración para la prueba en la cual decía, si este documento tiene tales características, hace prueba plena. Como ejemplo, un documento público era prueba plena. Pero si el documento era entre particulares, es una prueba indiciaria. Ahora no, ya no te da una tasa para cada tipo de prueba. Ya todo queda a la valoración del juzgador, pero siempre y cuando justifique por qué le da un valor preponderante o por qué nulifica su valor. Como siguiente punto tenemos, entre otros principios, el derecho a una defensa técnica adecuada. Este es en favor del imputado, está visto por el artículo 121, en el cual nos señala que al arbitrio del juzgador, si considera que la defensa que tiene es incapaz para sostenerla, en este caso la defensa a favor del imputado, debe aprender el imputado para que designe otro. Es decir, el juez tiene la capacidad, en este caso, de señalar al imputado para que el requerirlo para que manifieste, presente otro defensor. Esto más que nada en prevención y para garantizar los derechos del imputado. Y tenemos otros principios doctrinales, a los cuales refiero únicamente de manera breve, ya que son de carácter general, más que nada en el derecho procesal, que son la provisión de la reformatio impeius. Si mal no recuerdan, este principio nos habla de que no se puede realizar una valoración, en este caso posteriormente ante un tribunal de alzada, en perjuicio, o sea, no se puede agravar la pena en perjuicio de la persona que ya tiene una sentencia. Asimismo, el derecho a un juez imparcial, como vimos, este ya se contiene dentro de la Constitución, en el cual señala que los juzgadores no deberán estar a favor de alguna de las partes. Nos habla también de la iniciación de investigación de oficio, el cual se refiere más que nada al derecho que tiene la persona de acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar la apertura de una investigación, o bien que se deba hacer de oficio por parte del juzgador. Esto también tiene mucho que ver en el caso, se aplica cuando los juzgadores advierten alguna causal de sobreseimiento que no es citada por las partes. El juez tiene la facultad de manera oficiosa de dictarla, siempre y cuando sea en audiencia y escuchando a las partes, pero si le advierte el juez, es su obligación velar por los intereses tanto de la víctima como del imputado. Colín Sánchez, el doctrinista, nos habla también que la presión por las partes de investigación judicial, nos habla de la obligación en este caso, de la investigación por parte de los órganos de fiscalía, tanto como el juez. El impulso del proceso parte de la parte de impulso judicial, tal como hablé, se refiere únicamente a que es obligación de las partes darle continuidad al proceso. De la prueba formal y la apreciación, ya lo señalé en puntos anteriores, que es la sana libre, la sana crítica y la valoración de la prueba. El principio de unidad de resultados de las actividades de los sujetos procesales, el cual nos habla de, en este caso, que cualquier prueba que pueda ofertar alguna de las partes, la otra puede solicitar a su favor, si le favorece, valga la redundancia, a su favor la apreciación de la misma o bien en contra, y presentando los medios de prueba con los cuales debatirlas. Tiene que estar muy ligado con el principio de contradicción de las partes. Como siguiente punto tenemos, en este caso, la naturaleza del derecho procesal penal. Como primer punto, los dos trinistas nos señalan que el derecho procesal penal es un contrato entre las partes que se comprometen a aceptar la decisión judicial, lo cual se considera no puede ser aceptable, ya que estamos hablando, si bien esto podría ser un derecho procesal civil, ya que es un derecho privado, pero no así en un derecho público, en el cual las partes no es que tengan aceptación a asumirse a un control judicial, sino que de manera oficiosa ante una figura delictiva y por el bien de la sociedad es que se someten. Por su parte, otros juristas nos señalan que el proceso penal es un cuasicontrato, ya que se basa en el consentimiento del demandado, no es espontáneo, no obstante lo cual engendra una obligación. Sin embargo, yo considero que para los efectos de que nos ocupa, el derecho procesal penal es una relación jurídica únicamente, no puede tener efectos de contrato ni cuasicontrato. Lo anterior es que se desarrolla progresivamente entre varias personas ligadas por un vínculo jurídico. Una relación jurídica que es formal y está fundada en la relación sustantiva entre la autoridad que hay contra el Estado y el delincuente, y tiene como fin, tal como comenté, en este caso, el bien común. Ahora hay diversas analogías en cuanto al derecho procesal civil. Hay analogías y hay diferencias.
Las analogías principales consisten en similitudes, en que en ambos casos el juez aplica la ley. Gran parte de los conceptos estudiados en el primero son de plena aplicación para el segundo, coincidentes como ejemplo, las nociones de jurisdicción y competencia, la capacidad e incompatibilidades de los órganos jurisdiccionales, las citaciones, comunicación y la práctica de pruebas, aunque difiero de esta última, las clases y forma de resoluciones, los principios de verdad de las partes, el nivel procesal y el de contradicción o... Estos son los puntos que tienen similitudes, pero como ramas del derecho procesal. Sin embargo, también tienen sus diferencias. La primera radica en la oficiosidad, ya que el procedimiento penal es eminentemente de oficio. Es decir, aunque haya una querella de parte, una vez que haya una denuncia, el juez actúa de oficio, y en el civil no. En el civil puede dirimirse la controversia entre las partes de manera no jurisdiccional. Según la tradición legal o convencional, la jurisdicción forzosa o prorrogable que existe en la prueba de competencia en materia civil, no así en penal, el procedimiento en rebeldía esencialmente, ya que este nos señala que en el juicio civil se puede seguir un proceso aun cuando la parte no conteste, inclusive desde inicio, o se sigue en rebeldía. No así en el penal, es necesario que la parte tenga conocimiento. Lo anterior pues va a ser parte de que de materia de resultado de se le dará se le dan sus derechos y no se le da a conocer los derechos de audiencia y defensa que tiene la parte penal. Otra diferencia ya no tanto un poco de carácter dogmático, o sea, doctrinal, perdón, es que Florian sostiene que el objeto del proceso penal afecta una relación de derecho público y de proceso civil una relación de derecho privado. El proceso civil tiene como objeto declarar la existencia de un derecho a reparar un daño, mientras que el proceso penal busca averiguar la comisión de un delito, obtener una probable participación o plena participación, aplicar la correspondiente pena. Estos conceptos doctrinales de los cuales no quisiera entrar, únicamente ya para concluir la presente, tenemos las etapas de procedimiento. Ya vimos la diferencia entre proceso y procedimiento, ¿verdad? Entonces abocamos que el procedimiento penal abarca desde la denuncia, querella o noticia criminal, en los casos de flagrancia, hasta la sentencia o bien la resolución por el tribunal de alzada. El Código Nacional de Procedimiento Penal en su artículo 211 nos señala dichas etapas. Ojo, el Código Nacional señala etapas del procedimiento penal, que comprende la siguiente: la investigación, con las fases de investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella o equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control. Investigación complementaria, que inicia desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. La intermedia o preparatoria de juicio comprende desde la formulación de la acusación hasta la autoapertura a juicio, y la de juicio comprende desde que se recibe la autoapertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal. Yo agregaría también al respecto, si bien es cierto, tenemos etapas establecidas, sin embargo considero que realmente realmente no concluye hasta que no haya una resolución definitiva. Es decir, aun cuando tengamos una sentencia de un tribunal, tenemos la figura, en este caso, de la apelación, tenemos la figura del amparo, y dentro del mismo amparo tenemos la figura inclusive del recurso del recurso de revocación, perdón, del recurso de revisión dentro del amparo. Nos señala el mismo artículo 211 todavía que la investigación no se interrumpe ni suspende durante el tiempo en que se lleva a cabo la audiencia inicial o hasta su conclusión. Es decir, aun cuando la gente del Ministerio Público solicite una imputación, haga la jurisdicción no se interrumpe la investigación, esta puede continuar. Por fin, ahora sí nos delimita que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. Entonces, bajo dicha mecánica, reitero entonces que el proceso de una instancia que se efectuarán las diligencias y actos tendientes a resolver los medios de impugnación. Bien, hasta aquí, jóvenes, hemos visto a grosso modo lo que son, primero que nada, ubicando lo que es el derecho procesal penal, de qué otra manera se le puede conocer, de dónde nace, su concepto, cuáles son los principios que lo rigen. Primero que nada, el que será acusatorio y oral, así como los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, así como los diversos principios establecidos dentro del mismo Código Nacional de Procedimiento y el artículo 20 constitucional.
qué es lo que busca el derecho procesal penal, principios de igualdad entre la ley, entre las partes, el juicio previo, presunción de inocencia, la sana crítica, los derechos de defensa adecuada técnica, principios doctrinales, cuál es la naturaleza del proceso penal y la analogía con el derecho procesal civil, así como las etapas del procedimiento. Concluimos con esto. Entonces espero únicamente en cuanto al trabajo que se les dejó, la creación de un mapa conceptual, en el cual solicito que me pongan los conceptos aquí vistos y en el mismo detallen se puede hacer una breve descripción de cada uno de los conceptos. Sería todo, muchas gracias por su atención y cualquier duda recuerden que estaremos ahí en clase para resolverla.